Volvemos con Foro Médico hablando esta noche de todo lo que tiene que ver con la salud visual, de enfermedades que no afectan, digamos, la visión, pero que están ahí ocultas y muchas veces no presentan ningún tipo de sintomatología. Pero de todos modos estamos haciendo también un repaso de una serie de enfermedades muy frecuentes y muy comunes y que creemos, entre comillas, que están en aumento, pero no es necesariamente así, me dice la doctora Ramírez, ¿no es así? Asimismo, hay enfermedades que le llamamos prevalentes, o sea, que están todo el tiempo y es sobre todo más frecuente que se vea ese tipo de cantidad de pacientes en las enfermedades crónicas. O sea, los pacientes portadores de glaucoma son pacientes con una enfermedad crónica porque desde el momento del diagnóstico el paciente tiene que hacer tratamiento de por vida. A diferencia de, como estábamos hablando recientemente, de las cataratas, donde un paciente que se diagnostica de catarata puede ser sometido a cirugía y el mismo restablecer la visión y por ende ya no tiene catarata después de la cirugía. Claro, ¿y cómo llegamos nosotros, digamos, a percibir que podemos ser pasibles de padecer glaucoma, doctora? Bueno, ¿hay algún antecedente familiar, una carga genética? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el antecedente familiar. Muchas veces nuestros pacientes no saben que un familiar suyo cercano tiene glaucoma, pero viene a la consulta y dice, doctora, mi abuela falleció a los 50 años y ya era ciega. O sea, una paciente que tiene un antecedente de un familiar con antecedente de ceguera, puede ser que ese paciente, ese familiar, no tenía el diagnóstico de glaucoma y por eso llegó a la ceguera. Entonces, a veces las personas cuando empiezan a relatar esos antecedentes familiares son muy importantes para que nosotros hagamos la pesquisa y sospechemos la presencia de glaucoma para hacer una detección precoz. Y en otros casos, que son los mejores casos, son los que ya saben el diagnóstico y te dicen, mi papá tiene glaucoma y por eso vengo para que me revisen, ¿verdad? Es importante entonces investigar los antecedentes familiares. Así mismo, hay muchas veces que sabemos con certeza el diagnóstico y en otros casos no, pero es importante aportar ese dato en la consulta para que nosotros podamos tener más recaudo cuando examinamos esa área específica. ¿Cuáles son las características de esa enfermedad? Bueno, una de las alteraciones es que es una ceguera silenciosa. El paciente no se va dando cuenta en caso de glaucoma que está perdiendo la visión porque primeramente se reduce el campo visual periférico. Entonces el paciente, como va perdiendo la visión periférica pero te está viendo el rostro, que es su visión central, no se percata. Entonces paulatinamente va perdiendo fibras del nervio óptico, va perdiendo el campo visual periférico y a veces tenemos pacientes que al hacer el examen de agudeza visual tiene 100% de visión, pero un campo visual totalmente reducido a un caño de escopeta o en túnel. Entonces, igual esos casos son también pacientes que pueden llegar a la ceguera porque va a llegar un momento en que todo el campo visual periférico se pierde hasta llegar al nivel central y ahí el paciente ya queda totalmente ciego. Entonces, en esos casos no tenemos que llegar a que sean así estadios avanzados. Entonces, es difícil que alguien venga y te diga, Lilian, tengo la presión ocular alta. Es más factible que alguien te diga, tengo la presión arterial alta, porque no es algo que se investiga. Pero hay gente que dice que tiene presión ocular. Exacto. O sea, Voz Populi, vamos a decir que hay mucha gente que dice, si tengo presión ocular y me duele la cabeza por eso. Exacto, y bueno, ese es algo importante que la gente tiene que saber. Normalmente, la presión intraocular elevada no da síntomas, no da dolor de cabeza. Entonces, un dolor de cabeza o cefalea puede ser por otra causa que no necesariamente sea el glaucoma. Obviamente, igual ante un paciente que viene a la consulta por cefalea vamos a investigar, pero no por el hecho de no tener dolor de cabeza significa que esa persona no es un paciente con probable riesgo de glaucoma. Entonces nosotros, como la incidencia mayor es a partir de los 50 años, ¿qué hacemos en la consulta? A partir de los 40 años ya empezamos a hacer el screening de glaucoma, porque si empezamos a buscar a los 50, ya vamos a llegar tarde. Entonces, todo paciente mayor de 40 años que va a la consulta tiene que ser examinado el fondo de ojo para ver el nervio óptico y se le tiene que tomar la presión intraocular. Entonces, es raro que a un paciente de 20 años le tomes la presión de rutina, presión ocular, pero si tiene antecedente familiar, sí, porque ya sabes que con ese antecedente más tempranamente tenemos que buscar el glaucoma.
Ya, el screening, o sea, que es un estudio o un procedimiento independiente de lo que puede ser cualquier consulta con el oftalmólogo. El Hay que screening significa que yo pedirla. le voy a examinar Sí. en la consulta una toma inicial y si yo en la consulta encuentro un hallazgo sospechoso, le voy a pedir una serie de estudios a ese paciente para descartar que realmente no tiene la afección. Entonces, de buenas a primeras, con una sola toma de la presión intraocular no podemos hacer el diagnóstico definitivo, pero por lo menos ya nos orienta de que es un sospechoso de glaucoma o una persona que no tiene riesgo de padecer glaucoma. ¿Y el tratamiento en qué consistiría? ¿Consistiría en hacer retroceder la enfermedad, en parar la enfermedad o curar la enfermedad? Pero si es crónica, no creo. Exactamente, Ajá. Lilian. En la patología que es el glaucoma, lo Sí. que nosotros hacemos es tratar de preservar la visión del paciente. Muchas veces no podemos detener la evolución de la enfermedad, pero podemos hacer que esa evolución de la enfermedad sea lo más lento posible para tratar de que el paciente no llegue a la ceguera. Una vez que el paciente llega a ese estadio, lastimosamente ya estamos ante un paciente con baja visión, ya estamos tarde. Entonces tenemos que prevenir que eso ocurra. Entonces lo que nosotros hacemos en los estadios iniciales es tratar la enfermedad para evitar la progresión. Pero ¿en qué porcentaje es la progresión Y frecuentemente? varía mucho del fenotipo. ¿Qué significa eso? De cómo vos expresas y cómo manifestas la enfermedad. Hay algunas veces que tengo pacientes que tienen 90 años con glaucoma y no tienen ceguera. Y hay veces que tenés pacientes con glaucoma congénito, un chico que nació con glaucoma, que es totalmente diferente. O tenés un paciente joven de 30 años que tiene un glaucoma y a lo mejor ya tiene un estadio avanzado con una importante disminución de la visión. Claro. ¿En qué consiste el procedimiento, doctora? Bueno, los El tratamiento en procedimientos sí. van a variar dependiendo del tipo de glaucoma. Entonces pueden iniciarse con tratamientos médicos donde se instilan gotas, o sea, se aplican gotas en los ojos, que hay distintas drogas, hay terapias de primera línea, segunda línea, tercera línea, etcétera, y también está el tratamiento quirúrgico, que básicamente es en aquellos casos donde los pacientes no responden a la terapia médica para mantener regulada su presión intraocular, o hay casos en donde ya no hay opción de tratamiento médico y tenés que hacer el tratamiento quirúrgico de buenas a primeras para impedir que el nervio óptico se dañe severamente y el paciente llegue a la ceguera. Ya. Volviendo a lo que el común de la gente dice, porque a mí me gusta siempre bajar línea también un poquito al público en el sentido de cosas que decimos usualmente y no están bien y nos confunden porque eso también hace que no lleguemos a tiempo al médico para tratarlas. El caso, por ejemplo, de las jaquecas y decir, me duele la cabeza porque a lo mejor tengo un problema de vista. ¿Guarda relación el dolor de cabeza con los problemas de vista propiamente dicho? Bueno, en algunos casos son problemas vasculares, como vos bien dijiste, Sí, una jaqueca, una migraña o también hasta una sinusitis puede confundir porque el dolor es en la región frontal. exacto. También hay otros cuadros infecciosos, por ejemplo, el dengue también puede dar dolor retroocular. Que da dolor Exactamente, y no retroocular. necesariamente el problema está en el globo ocular, sino que es una Sí, enfermedad sistémica que tiene una manifestación ocular. Ahora, sí. hay cuadros donde sí el dolor de cabeza está relacionado a un problema visual Ujú. y es lo que la gente llama comúnmente cansancio. Y Cansancio. es lo que realmente se denomina insuficiencia de convergencia. O sea, los ojos son un poco perezosos para enfocar en la visión cercana a un objeto cercano. Entonces, ese esfuerzo que tenemos que hacer para tratar de enfocar y mantener en la visión cercana esa convergencia de los dos ojos, que los dos ojos enfoquen en un mismo objeto, es lo que puede generar dolor. Ujú. Entonces, en esos casos, el paciente te refiere en la consulta que estoy leyendo, doctora, y al leer me duele la cabeza. Mm. Eso sí puede ser debido a un dolor asociado a un problema ocular. Pero que el paciente te diga que le duele la cabeza en un momento en que no está haciendo actividad visual o en otro momento dado del día, no necesariamente está relacionado al ojo. Ya, y hay profesiones que sí, digamos, son más, tienden más a tener problemas, o sea, guardan relación, digo bien, con los ojos, Totalmente. Imagínate ¿no? una persona Que que está está todo todo el el día en la día. computadora, Sí. todo el día está utilizando su visión cercana, Los tratando de cirujanos enfocar. también. También los Vos, doctora. cirujanos, los microcirujanos, que Sí, estamos todo el tiempo utilizando, puede, un paciente que tiene insuficiencia de convergencia, que es un tipo de desvío sí. ocular, puede tener dolor de cabeza asociado al ojo. Y en esos Exacto. casos se acude a la consulta y uno ve si lo trata tanto con sus lentes,
si es lo que está precisando, o con ejercicios ortópticos, o con la combinación de ambos tratamientos, ¿verdad? Para tratar Perfecto. de mejorar esas molestias. Bueno, me permite, doctora, vamos a hacer otra pausita. Es muy breve, estamos hablando de enfermedades oculares que afectan la visión, las que, por supuesto, muchas veces nosotros estamos padeciendo, no sabemos cuándo consultar. Vamos a hablar también de la utilización de lágrimas para los ojos secos, que es algo muy frecuente, y de las pantallas, ¿sí? Que estamos permanentemente expuestos a pantallas, ya sea de celular, tablet, computadora, y cuánto daño le ocasionan a nuestros ojos. Vamos a hablar de ese tema luego de la pausa, ya volvemos.